clase número 7, los ídolos del corazón y el conflicto es el tema del que vamos a estar hablando en la noche de hoy. Los ídolos del corazón y el conflicto. Recuerden ustedes que estamos en el segundo módulo de este curso. Como siempre, hacemos el descargo de créditos y muy agradecidos estamos con esta contribución de Kane Sandy a través del libro Hacedores de Paz o Pacificadores, que es el que estamos usando como base para este estudio. El texto base o la idea que vamos a estar desarrollando se encuentra justamente en Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago capítulo 4, versículo 1, que es Santiago recogiendo unas palabras del Señor Jesucristo también en Mateo y que nos recuerda que la mayoría de conflictos, si no todos los conflictos, inician en el corazón, que es una de las tesis que hemos estado abordando desde el principio de este estudio. Todo problema comienza en el corazón. Todo conflicto comienza en el corazón. Y si le creemos a la Biblia, creemos que en efecto es del corazón de donde surgen las guerras y los conflictos, dice el Señor. Y Santiago 4.1. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Es una pregunta retórica, por cierto. Y así mismo se responde. No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Santiago capítulo 4, versículo 1. Y esta es la idea un poquito más desarrollada que vamos a estar abordando en la noche de hoy. La causa fundamental del conflicto son los deseos no satisfechos en nuestro corazón. Si usted de los que toma nota, ojalá pueda tomar nota porque esta es básicamente la idea o la columna vertebral de la clase de hoy. Esta idea. La causa fundamental del conflicto son los deseos no satisfechos en nuestro corazón. Cuando queremos algo y no sentimos que estaremos satisfechos a menos que lo consigamos, ese deseo comienza a controlarnos y entonces empiezan a surgir los conflictos. Cuando queremos algo y sentimos que no estaremos satisfechos a menos que lo consigamos, ese deseo comienza a controlarnos, y una de las cosas que produce es justamente conducirnos a los conflictos. Y vamos a revisar nuestro mapa, que es el mapa que hemos estado usando para el desarrollo de este contenido. Como les mencionaba hace un momento, estamos en el corazón de la unidad 2. Vimos en la unidad 1, para los que apenas llegan a este curso, cómo los conflictos son una oportunidad para glorificar a Dios y cómo Dios en su soberanía y bondad permite los conflictos en nuestra vida justamente con ese propósito. Y luego vimos que una vez entendemos el propósito del conflicto, que es glorificar a Dios, debemos empezar a trabajar en ese conflicto y a trabajar en la resolución de ese conflicto. Y donde debemos empezar a trabajar no es en el otro, no es afuera, es en nosotros mismos. Usando el pasaje del Señor Jesucristo cuando dice, hipócrita, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras primero la viga que está en tu propio ojo? Saca primero la viga de tu ojo, entonces podrá ver bien para sacar la paja en el ojo del hermano. Es decir, Jesús nos dice que el orden por medio del cual nosotros vamos a resolver un conflicto es primero mirándonos a nosotros. Y la clase pasada estuvimos viendo que debemos siempre examinar cuáles son los motivos, cuál es mi participación en ese conflicto, cómo puedo evitarlo, si hay algo que yo pueda hacer. Es decir, en qué cosas puedo comprometerme para no extender el conflicto, qué tan costoso me puede resultar. Y hoy vamos a ir un poquito más adentro, es decir, más allá de las motivaciones, más allá de examinar la situación, más allá de ver qué tanto puedo aportar o no aportar al conflicto, hoy vamos a ir al corazón. Y estamos justamente ahí en este aspecto de la unidad 2 y en el corazón nos vamos a encontrar con el tema de lidiar con los ídolos que pudieran estar impulsándonos al conflicto. Este tema está dividido en dos partes. Hoy solo nos vamos a ocupar de abordar la primera, que es la progresión de un ídolo. Es decir, cómo el ídolo va de alguna manera revelando e impulsándonos cada vez más hacia el conflicto. Es decir, cómo la idolatría del corazón, si no la tratamos correctamente, nos va impulsando gradualmente. Vamos a usar la palabra no impulsar porque parece que da la idea de ir hacia arriba, sino nos va sepultando cada vez más en el pecado y nos va llevando cada vez más profundo en el deterioro de las relaciones y a veces sin darnos cuenta. Entonces vamos a abordar el tema de la idolatría a la luz de cómo se va desarrollando ese ídolo en nuestro corazón.
Empieza con un deseo, luego con una exigencia, luego con un juicio hacia otros y finalmente con un castigo, con algo que es en contra de la relación que estoy teniendo con el otro. Y la próxima clase vamos a estar viendo la cura para ese corazón idólatra. Así que hoy vamos a estar solamente concentrándonos en el aspecto de el diagnóstico. Cómo podemos ver y entender cómo funciona la idolatría del corazón. Y luego vamos a ver cuál es la medicina para eso. Entonces, creí que podíamos abordar los dos temas en la misma clase, pero luego de estar preparándolo me di cuenta que nos iba a pasar como el tema pasado, que vamos a terminar corriendo y vamos a dejar algunos aspectos afuera. Así que vamos a ver en primer lugar la progresión de un ídolo. Yo quiero que ustedes se queden con esta gráfica en sus mentes. Es un embudo al revés para que puedan pensar en sus mentes cómo es que empieza el problema de la idolatría en el corazón. Como yo les mostraba, es un deceso más que un progreso. Pero la idea es un progreso hacia abajo, ¿verdad? Que empieza con un deseo, luego con una exigencia, luego con un juicio, luego con un castigo y luego, como decía don Ramón, peligro, 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 muerte. No, porque el propósito finalmente de la idolatría es alejarnos de Dios y alejarnos de las personas. Y ojalá que esto nos ayude a identificar en qué proceso tal vez nos encontramos, si es que estamos en medio de algún conflicto actualmente. En qué parte de ese embudo inverso, peligroso y perverso estamos. Y note que el color va aumentando de intensidad en la medida en que vamos sepultándonos en ese progreso de la idolatría. Y la razón por la que quiero que recuerden ese embudo es justamente porque quiero que vean cómo cada uno de esos aspectos está conectado, cómo una cosa va llevando a la otra y cómo se va desencadenando, cómo un aspecto va siendo desencadenado por el otro. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos, qué implica, qué significa y cómo se ve en la práctica, que es básicamente la misma estrategia que hemos estado usando para el resto de clases. Así que vamos a ir en primer lugar a ese aspecto principal de la idolatría, que es lo que comienza con un deseo. Comienza con un deseo. El conflicto, y ya lo mencionamos, siempre comienza por algún tipo de deseo. Efectivamente, todo esto empieza con un deseo, ¿verdad? Con un anhelo, y todo conflicto empieza ahí. Algunos deseos son, y yo quiero dejar claro esto, yo creo que no es necesario, pero de todas maneras necesitamos apuntarlo, no hay, los deseos no necesariamente son malos en sí mismos. Sí hay deseos malos, como el deseo de pecar, el deseo de venganza, la avaricia, por ejemplo, el desear mucho dinero, o la lujuria, el deseo sexual, pero no hay nada inherentemente malo en, por ejemplo, querer niños o hijos que se comporten bien, o tener una esposa o un esposo amoroso. No hay nada de malo en desear tener paz en el hogar o en tener, digamos, tranquilidad en casa. No hay nada de malo en desear incluso cosas materiales que consideramos que son necesarias para el ejercicio de nuestras funciones o en su defecto el éxito profesional en nuestra vida. Así que no hay nada de malo con desear algunas cosas que no son inherentemente malas. Sin embargo, el problema comienza a surgir cuando vemos que alguien o algo empieza a interponerse entre ese deseo bueno y nuestro anhelo porque se cumpla. El hacerlo, es decir, el momento en el que ese obstáculo aparece, allí es donde empieza el conflicto. Algunas personas o situaciones se pueden interponer y yo creo que todos estamos familiarizados con eso, ¿verdad? En nuestros deseos, de algunas relaciones no, nos podemos deshacer, pero de otras tenemos dos caminos. Y permítanme explicar eso. Si yo soy el dueño de una empresa, por ejemplo, y yo encuentro que un empleado se interpone en mis deseos de que sea la empresa progrese o que yo pueda desarrollar la visión de la empresa, pues yo lo que hago simplemente es que lo despido y me busco a otro que esté más alineado con esos propósitos, ¿verdad? O si en algún momento me encuentro tal vez en una situación en la que yo no tengo que tener un vínculo obligatorio con la persona, pues simplemente abandono la relación o me voy. Si tal vez es un problema con un vecino porque se interpone en mi deseo de paz y entonces yo veo que no puedo tener paz porque todos los fines de semana tengo ruido en casa, pues yo me mudo
y no pasa nada. Pero ¿qué sucede cuando quien se interpone en esos deseos es alguien de quien yo no me puedo deshacer? Digamos que es un miembro de la familia. Entonces no te vas a divorciar porque tienes a tu esposo o a tu esposa interponiéndose a un deseo. Tú no vas a deshijar, si es que esa palabra existe, a tu hijo porque definitivamente se interpone en tu deseo de tener una vida tranquila y pacífica. Tú no vas a irte de una iglesia porque tienes un conflicto con un hermano, ni dejas de ser creyente porque estás teniendo un conflicto con un hermano que es miembro de la iglesia. Esas relaciones no se pueden abandonar así, o por lo menos no tan ligeramente. Así que viene la cuestión, ¿cómo la enfrentamos? ¿Cómo abordamos el obstáculo cuando no puedo deshacerme naturalmente del obstáculo sin necesidad de tener que lidiar con él? Bueno, tenemos dos caminos, como les decía. El primer camino, que es el ideal, que no siempre es el más fácil, es confiar en el Señor y encontrar mi realización en Él. Y yo sé que esa frase suena como muy breve, requiere mucha explicación, pero en realidad es todo lo profunda que puede ser. Confiar en Dios y encontrar mi realización en Él. ¿Cómo hago eso? Bueno, pidiéndole ayuda, orando, buscando un mediador, una persona que nos ayude a resolver el conflicto, alguien que nos dé una consejería o que nos acompañe a caminar ese proceso. Finalmente, buscamos las maneras en las que podamos descansar en el Señor en la medida en que vamos buscando también una respuesta para eso. O simplemente asimilamos que Dios está tratando con nosotros de alguna manera y caminamos hacia adelante. Pero hay otro curso. El otro curso es lograr o seguir luchando para que nuestro deseo se haga realidad. Rumiamos por nuestra desilusión, nos amargamos y traemos también odio, autoconmiseración, victimización y todo eso que viene acompañado con digamos, el dolor de no ver realizadas mis expectativas. En el mejor de los casos, este curso produce, como les dije, amargura en el corazón, pero en casos realmente complejos, algunas personas llegan a quitar el obstáculo de en medio, matando o ellos mismos quitándose la vida, que son las dos respuestas extremas de escape que nosotros vemos en aquella loma resbaladiza que vimos en la primera clase, ¿cierto? Entonces, es un espiral descendente que comienza con algo que parece inofensivo. Si lo primero que yo debo empezar a revisar cuando estoy enfrente de este asunto es, ¿este deseo que estoy teniendo es un deseo pecaminoso o es un deseo legítimo? Luego, si encuentro que es un deseo legítimo, que es lo que se espera si eres un creyente, la siguiente pregunta es, ¿tengo algún obstáculo para que ese deseo se cumpla o alguien me representa algún obstáculo para la realización de ese deseo? Y la otra pregunta que viene es, ¿cómo estoy respondiendo y cómo está mi relación con la persona que estoy considerando que es un obstáculo para la realización de ese deseo? Y fíjense cómo todo empieza a configurarse para mostrarnos o llevarnos a un escenario mucho, mucho más complejo. Ahora, ya vimos el primer aspecto, ¿verdad? De esa loma. Aquí lo escribí con J, aquí lo escribí con G. Eso fue un error. Lo que viene ahora es que ese deseo, con un obstáculo en medio, si yo no estoy respondiendo apropiadamente, si lo que hay es un ídolo funcional en mi corazón, como lo veremos en un momento, entonces ese deseo se convierte en una exigencia. Ya no es yo deseo, sino yo exijo. Yo exijo. Los deseos no satisfechos tienen el potencial de meterse cada vez más adentro de nuestro corazón. Y esto ocurre cuando llegamos a ver un deseo como algo que necesitamos o que merecemos. Esas dos palabras son claves. Cuando creemos que algo que deseamos es necesario para ser felices porque merecemos eso en nuestra vida. Si eso no llega a mi vida, si yo no logro tener ese deseo realizado, entonces yo mismo no me voy a sentir realizado. Ahora, aquí es importante hacer una aclaración. Hay múltiples formas en las que una persona se puede llegar
a justificar en cuanto a un deseo legítimo. Por ejemplo, tú puedes tener a alguien intentando justificar su deseo o su exigencia del cumplimiento del deseo con estas palabras. Quizá tú hasta te llegues a identificar con alguna de ellas. Trabajo duro toda la semana. ¿No merezco un poco de paz y quietud cuando llegue a casa? Solo quiero que los niños se lleven bien y trabajen duro en la escuela, que se porten bien y que sean buenos estudiantes. Me paso horas manejando nuestro presupuesto. Una nueva computadora podría ahorrarme horas de trabajo. Dios me pide que provea para nuestra familia. Merezco tener más aprecio y apoyo por las largas horas que aporto trabajando. Solo quiero tener el tipo de intimidad que Dios quiso para el matrimonio. Solo quiero tener más frecuencia, dirá el esposo. Y eso es lo que Dios manda. Otra, es mi nieta. Si no la veo más seguido, pensará que no la amo. Otra, Dios me ha hecho pastor de esta iglesia, así que la gente debe respetarme. Otra, es mi pastor, así que debería visitarme más regularmente o llamarme. Otra, he trabajado más duramente que nadie en este proyecto, así que merezco una promoción. Otra, yo cumplí mi parte del contrato, así que merezco ser pagado. Puede que en esas expresiones no hayan cosas inherentemente malas, pero es la forma en la que muchas veces camuflamos, por así decirlo, nuestros deseos o justificamos nuestros deseos. Hay un elemento de validez en cada una de esas afirmaciones. El problema es que si esos deseos aparentemente legítimos no se satisfacen, podemos encontrarnos luego en un círculo vicioso. Y cuanto más queremos algo, más pensamos que lo necesitamos y lo merecemos. Y cuanto más pensamos que tenemos derecho a algo, más nos convencemos de que no podemos ser felices o estar seguros si eso nos hace falta. Eso está brutal, como decimos. Cuanto más queremos algo, más pensamos que lo necesitamos y lo merecemos. Y cuanto más pensamos que tenemos derecho a algo, más nos convencemos que no podemos ser felices o estar seguros si eso nos hace falta. Miren, ya aquí el deseo no es un mero deseo. Ya se convirtió en un reclamo, en algo que estoy considerando esencial para la vida. Cuando vemos algo esencial, como esencial más bien, para nuestra realización o para nuestro bienestar, pasa de ser un deseo a ser una exigencia. Entonces surge esta expresión: ojalá pudiera tenerlo, pero ahora con esteroides, recargada. Debo tenerlo. Debo tenerlo. Ya no solo un deseo, ya no solo es un ojalá. Ahora es algo que yo estoy poniendo como una necesidad. Un ídolo acaba de nacer. En ese momento, un ídolo acaba de nacer. Así es como funciona la idolatría. Comienza con algo aparentemente inofensivo y luego nuestro corazón se encarga de darle el proceso necesario para que se convierta en un deseo pecaminoso. Y un ídolo, porque yo sé que este concepto ha sido un concepto muy trillado entre nosotros y muchos tienen conceptos equivocados de la idolatría, porque siempre estamos pensando que un ídolo es una pieza de madera, de piedra o de metal que adoran los paganos en el día de la Virgen del Carmen, o que transportan en los hombros porque no pueden moverse. Pero en realidad un ídolo, escuche bien, es cualquier cosa aparte de Dios de lo cual dependemos para sentirnos felices, realizados o seguros. Un ídolo es cualquier cosa aparte de Dios de la cual dependemos para sentirnos felices, realizados y seguros. O sea que en términos bíblicos es algo fuera de Dios por lo cual nos afanamos incansablemente. Dado su efecto controlador, el ídolo tiene esa capacidad.
de controlarnos, de ejercer control sobre nuestra vida. Un ídolo puede ser denominado también un dios falso o un dios funcional. Y ojo, una cosa en realidad es el estado de idolatría, que son personas que viven alejadas de Dios, que no tienen ningún tipo de relación con Dios y que adoran dioses falsos intencionalmente. El paganismo se caracteriza por eso, esa idolatría pagana. Pero un dios funcional es un dios que aparece cuando yo creo que más lo necesito. Y además se llama Dios falso porque es un Dios imaginario que no puede realizar nada, que no puede hacer nada. Es solo un Dios en el sentido en el que yo lo fabrico, en el que yo lo construyo. Pero no es un Dios en sí mismo porque tenga poder o tenga alguna facultad para hacer algo a mi favor. Es decir, por más que yo tenga un deseo en mi corazón y ese deseo se convierta en un ídolo, ese ídolo no cobra vida por eso. No puede hacer nada a mi favor. No puede beneficiarme, no puede hacer absolutamente nada. Tener un Dios no es otra cosa que confiar y creer en Él desde el corazón. A lo que uno le entrega el corazón y confía todo su ser, eso, digo yo, es realmente su Dios. Dice un autor, por eso lo puse en comillas, que se llama Samuel Hansou, citando a Martín Lutero, quien complementa diciendo, un Dios es todo aquello a lo que nos acercamos buscando obtener algo bueno o para encontrar refugio en cada necesidad. Un Dios es todo aquello a lo que nos acercamos buscando obtener algo bueno o para encontrar refugio en cada necesidad. Un Dios es aquello a lo que le entregamos nuestro corazón, aquello a lo que le entregamos nuestras fuerzas, aquello a lo que nos dedicamos. Los ídolos pueden surgir tanto de buenos deseos como de malos deseos. Y puede ser que a veces sea muy difícil reconocer que hay un ídolo en nuestro corazón, porque casi siempre esos deseos, cuando son buenos especialmente, nos cuesta ver que puedan llegar a convertirse en algo que nos conduzca a alejarnos del Señor. Y es justamente esa complacencia y ese intento continuo de querer justificar cada buen deseo lo que termina conduciéndonos al peligroso estado de idolatría. Una persona puede ser un buen creyente y aún así tener un Dios funcional, una ficha que saca de cuando en cuando para poder lidiar con aspectos de su vida. Y esos ídolos toman muchas formas. A veces son filosofías, a veces son ideas, a veces son cosas que yo creo que necesito para existir. Aprobación, reconocimiento, fama, dinero, y en muchos otros casos, cosas que están completamente opuestas a Dios. Así que a menudo el problema no es lo que queremos, sino que lo queremos demasiado. Lo deseamos demasiado, por muy bueno que eso pueda llegar a ser. Ahora, surge una pregunta, porque ante esto tan delicado, nosotros necesitamos saber cuándo realmente estamos frente al peligro de un ídolo falso. ¿Cómo puedo discernir cuándo un buen deseo, que podría ser algo legítimo, se convierte en una exigencia pecaminosa? Aquí es donde empezamos a hacer el proceso de extracción de viga. En este caso, el proceso de extracción de ídolo del corazón. Porque eso va a revelar nuestra verdadera condición. Y a veces son preguntas sencillas. Por ejemplo, ahí tiene una lista de esas preguntas. ¿Qué me preocupa? ¿Cuál es la primera cosa en mi mente por la mañana y la última por la noche? Es decir, ¿cuál es la cosa con la que yo me levanto continuamente que es una preocupación? ¿Y con qué cosa me acuesto que es una preocupación? ¿Cómo completaría el espacio en blanco que sigue? Si tan solo rayita. Entonces me sentiría feliz, realizado, realizada y segura. Si tan solo me respetaran más. Si tan solo me reconocieran mi trabajo. Si tan solo me alabaran un poquito. Si tan solo fueran un poco más cariñosos. Si tan solo me dieran más dinero. Si tan solo tuviera trabajo. ¿Con qué llenarías esa rayita?
entonces me sentiría feliz, realizado, realizada, seguro, segura. Otra pregunta. ¿Qué deseo preservar o evitar a toda costa? Es decir, ¿qué es aquello que yo no puedo permitirme bajo ninguna circunstancia poner en riesgo? ¿Qué es eso por lo que yo, si se me cae un abismo, yo me iría detrás del abismo? ¿Qué es? Otra, ¿dónde pongo mi confianza cuando siento que pierdo confianza? Otra, ¿a qué le tengo temor? Otra, cuando cierto deseo no es satisfecho, siento frustración, ansiedad, resentimiento, amargura, ira o depresión. Por favor, identifique esas palabras. Cuando cierto deseo no es satisfecho, siento frustración, ansiedad, resentimiento, amargura, ira o depresión. Y estoy haciendo silencio a propósito porque quiero que cada uno haga su propia introspección. Otra, ¿hay algo que desee tanto que estoy dispuesto a desilusionar o lastimar a otras personas para tenerlo? ¿Hay algo que es un deseo tan fuerte que si yo tengo que irme contra alguien y hacer algo contra alguien, lo voy a hacer porque necesito eso en mi vida? Creo que estas preguntas, y yo no creo que realmente una sola sea suficiente, porque podemos llegar a confundirnos y pensar, ok, si algo me causa frustración, no necesariamente es porque es un ídolo funcional, puede ser que estoy teniendo un mal día, puede ser que tengo un problema de tiroides, puede ser que no he almorzado, puede ser que hay cosas que no están saliendo bien. Yo tengo que complementar eso y preguntarme, ¿esto es un estado permanente? ¿Con cuánta frecuencia esto está apareciendo? ¿Qué tanto me afecta? ¿Cuánto me ha afectado en el pasado? ¿Está representando un obstáculo o un problema para la relación con otras personas? ¿Me está representando un problema para relacionarme pacíficamente con otras personas? ¿Es esto algo que está produciendo conflicto permanente en mi vida? Esas preguntas ya son un poco más profundas, no estamos hablando de un síntoma. Es como cuando tú vas donde un médico y le dices, doctor, tengo dolor de cabeza. Él no va a sacar ninguna conclusión de eso, pero si tú le dices, doctor, hace 5 días tengo dolor de cabeza, pero además de eso he tenido fiebre. Y además de fiebre he tenido dolor de garganta. Y además de dolor de garganta he sentido mucho desaliento. Entonces él ya tiene elementos para poder diagnosticar y decir, ok, esto puede ser esto o puede ser aquello, y entonces mandar una medicina. Entonces, todas estas preguntas que están aquí son muy útiles para nosotros hacer el ejercicio y pensar, ok, en esta situación en particular, con estas cosas que pasan en mi vida, ¿qué es lo que realmente está representando un peligro potencial, una amenaza potencial? Al escudriñar su corazón en busca de ídolos, a menudo encontrará múltiples capas de ocultamiento. Miren, y eso es una de las primeras cosas que vamos a encontrar cuando empecemos a hacer este ejercicio. ¿Qué me preocupa? ¿Cuál es la primera cosa en mi mente? No es que esté preocupado, es que definitivamente no puedo estar tan tranquilo, la gasolina está subiendo. ¿Cómo completaría el espacio en blanco si tan solo tuviera más dinero? Pues obvio, a todos le hace falta el dinero para poder sobrevivir. O sea, no, tampoco es que lo necesite para ser feliz, pero obviamente hay que trabajarlo. ¿Qué deseo preservar o evitar a toda costa? Pues obviamente mis hijos, obviamente mi trabajo, pero todos quieren hacerlo. Es decir, siempre vamos a encontrar cosas, a veces hasta bíblicas, con versículos y todo, con los que vamos a intentar cubrir el hecho de que realmente hay algo que está funcionando en detrimento de nuestro corazón. Uno de los recursos de encubrimiento más útiles es sostener que queremos solo lo que merecemos legítimamente o lo que Dios mismo ordena. Después de todo, no estoy pidiendo nada que yo no merezca. No estoy pidiendo ningún pecado, no estoy esperando algo que sea malo en sí mismo. Era solo lo que yo estaba haciendo y lo que yo esperaba que tú respondieras por lo que yo estaba haciendo. Imagínate, por ejemplo, esta situación. Y de hecho, pasa muy a menudo. Domingo por la mañana, si tienes hijos, te identificarás muy bien con esto. Y de repente la semana ha sido larga, muy larga. Mucho trabajo, mucho estrés, poca comunicación en casa. Y de repente el domingo los niños no se quieren levantar. Están pesados para levantarse el domingo. Y lo primero que sale es un grito. O sea, ya toda esa acumulación sale. Es un grito.
y ese grito saca otro grito y es como que ustedes tienen que obedecer a sus padres, es el mandamiento y tú empiezas a sacar toda esa frustración, ira incluso. En el momento pareciera que estás actuando justamente porque al final primero son tus hijos, luego es verdad que ellos deben honrar a sus padres y hacer caso, ser obedientes, pero puede ser que en realidad lo que tú estés anhelando, más allá de que ellos te obedezcan, es un poco de tranquilidad, la misma que tú crees que te mereces por haber trabajado duro toda la semana. Entonces, cuando te das cuenta que tus hijos no están haciendo nada por proveerte esa tranquilidad, explotas en ira. Pero mira cómo se está camuflando. Es que, por supuesto, yo tengo razón de enojarme porque es que ellos no me obedecen. Es que puede que tengas razón en ese hecho. Pero la ira y lo que está haciendo que reacciones de la manera que está reaccionando, con violencia o a veces con agresión, no está impulsada por un deseo legítimo. No es una ira justa de la que nosotros vemos que habla la Biblia. Es una ira impulsada más por algo no satisfecho. Es lo que sucede también cuando a veces estamos en una reunión y nuestro hijo pequeño nos hace una pataleta. ¿Qué hacemos? Lo tomamos de la mano, lo llevamos a un cuarto aparte y le pegamos con toda nuestra fuerza. Descargamos toda nuestra ira. ¿Por qué? Porque él tiene que comportarse como el hijo de un creyente. Pero en realidad lo que tú tienes es el deseo de insatisfecho de mostrar que eres un padre ejemplar. Demostrar que has hecho una buena tarea en la crianza. No quieres que nadie piense, bajo ninguna circunstancia, que tú eres un mal padre. Y claro, cuando tu hijo está tirado en el suelo, vas y descargas toda la ira con tu hijo, porque tú entiendes que él merece un castigo por su desobediencia, cuando en realidad es un deseo no satisfecho. Tú puedes ver lo fácil que es entonces llegar a encubrir esos deseos pecaminosos. O cuando llegas del trabajo, yo solamente quiero llegar en paz, ¿cierto? Encontrar a mis hijos sonrientes, encontrar la comida caliente, encontrar que todo está en orden en casa. No estoy pidiendo nada que no se pueda hacer. Sí, todos luchamos con esas ocasiones, todos luchamos con esos momentos. Pero ¿hasta qué punto ese deseo de paz y ese deseo de tranquilidad es un deseo no satisfecho que se está convirtiendo en una forma de conflicto y que encima estás cargando a los otros porque crees que lo mereces y no lo estás recibiendo? Entonces, muchas veces eso empieza aquí, en nuestro corazón. Todos estamos luchando con esas cosas muy a menudo en nuestras vidas y necesitamos hacer el examen correspondiente. Ahora bien, viene otro grupo de preguntas, que son dos más bien, porque hasta ahora todo esto parece abrumador y es cómo yo puedo estar seguro, cómo puedo darme cuenta cuáles son los motivos que realmente están gobernando nuestro corazón, porque es que a veces nos convencemos pero tan firmemente que estamos haciendo lo correcto que no, pero no puede ser, no puede ser. Yo he examinado mis motivos y no. Y miren, no se confíen de eso. El salmista decía, Señor, examíname y conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Eso es una cosa que nosotros vemos que es interesante en los salmos, porque David mismo entendía que habían cosas que posiblemente él no estaba viendo en su propio corazón. Guárdame de mis pecados y de los que me son ocultos, decía el salmista. Dos cosas. ¿Cómo puedo darme cuenta de los motivos? Dos cosas. La primera, todo lo que tienes que hacer es mirar cómo te sientes y cómo reaccionas cuando tus deseos no están siendo satisfechos. ¿Cómo te sientes y cómo reaccionas cuando sientes que algo no está saliendo como tú esperas que salga? Cuando el deseo no está siendo satisfecho. Y la otra pregunta es, ¿hay enojo? ¿Te sientes o sientes que eso te está alejando de las personas? O sea, te distancia eso de las personas, como que quiero estar solo, que nadie me moleste, no quiero hablar con nadie, me quiero ir. Encuentras que no quieres hacer otra cosa a menos que ese deseo sea cumplido. No salir del cuarto, no salir a la calle, no hablar con nadie, a menos que ese deseo sea cumplido. ¿Qué tan dispuesto o dispuesta estás
a sacrificar incluso una relación hasta que ese deseo no se satisfaga? Esas son preguntas quirúrgicas que decimos. Es como tomar esta herramienta de corte que usan los cirujanos. No recuerdo ahora bien cuál es el nombre preciso, como bisturí, ¿verdad? No sé si ese sea el nombre médico, pero es esa escarpelo, creo que es su nombre, que corta milimétricamente, ¿verdad? Y eso finalmente es lo que necesitamos a veces en nuestra vida. Es lo que necesitamos. Hacer ese tipo de corte y de introspección. Y hacerlo honestamente. Así que hemos visto hasta ahora entonces estos dos aspectos de nuestro embudo de descenso en la idolatría. Pasamos del yo deseo a yo exigo, al yo exijo de el embudo de idolatría. Yo exijo. Pero ahora, fíjense que ese espiral va descendiendo y va cada vez más y cada vez más hacia abajo. Y se vuelve un juicio. Ya no es tanto una exigencia, sino un juicio. Las exigencias idolátricas generalmente nos llevan a juzgar a otras personas. Cuando no satisfacen nuestros deseos y no cumplen con nuestras expectativas, las criticamos y condenamos en nuestro corazón, sino con nuestras palabras. Sino las ofendemos con nuestras palabras. Pero empezamos a hacer juicios contra ellas. Cuando juzgamos a otros y los condenamos en nuestro corazón por no satisfacer nuestros deseos, estamos imitando al diablo. Y yo sé que aquí hay una declaración bastante arriesgada. Pero al final, ese es el papel de Satanás. Y no es que esté mal juzgar. Nosotros debemos juzgar con justo juicio. Y a veces el juicio va a ser necesario en nuestra vida. Vamos a tener que pasar juicio sobre ciertas cosas. Pero aquí estamos hablando más de ese juicio pecaminoso, de jugar a ser el juez santurrón en los mini reinos que creamos, dice David Paulison, comentando acerca de esto. Actuamos exactamente como el adversario que busca usurpar el trono de Dios y que actúa como el acusador de los hermanos. Cuando usted o yo nos peleamos, nuestras mentes se llenan de acusaciones. Me preocupan las fallas de usted y las cosas correctas mías. Jugamos, como dije, a ser el juez santurrón en los mini reinos que creamos. ¿Quién te crees tú que juzgas? Dice la Biblia. No es extraño que el diablo se disfrace como ángel de luz muchas veces. El juzgamiento pecaminoso, note que dice pecaminoso, a menudo involucra también especular sobre los motivos de los demás. Eso tiene que ser que 3 puntos. Eso debe ser por tal cosa. Y empezamos a especular. Al hacerlo, hemos duplicado nuestro problema de idolatría. No solo hemos dejado que un deseo idolátrico gobierne nuestro corazón y se convierta en una exigencia, sino que ahora también nos hemos convertido en mini dioses que están juzgando a aquellos que no están satisfaciendo sus necesidades. Y eso es una receta para el conflicto. Cuando yo veo que el otro no tiene o no está cumpliendo, inmediatamente yo respondo con juicio. Cruzamos la raya cuando comenzamos a juzgar pecaminosamente a los demás, lo que se caracteriza por una sensación de superioridad, indignación, condena, amargura o resentimiento. Y mire esa frase que yo creo que tiene mucho de verdad. El autor dice, cuanto más cerca estamos de los demás, más esperamos de ellos. Y es más probable que los juzguemos cuando no logran cumplir nuestras expectativas. Por ejemplo, un esposo puede mirar a su esposa o a su cónyuge y decir, si realmente me amas, tú entre todas las personas ayudarás a satisfacer mi necesidad.
Pensamos en nuestros hijos y decimos, después de todo lo que he hecho por ti, ¿me haces esto? Fíjate cómo estamos inmediatamente cargando con juicio a nuestro adversario. Empezamos a poner expectativas demasiado altas en nuestros familiares. Tú debes tratarme de esta manera. Tú debes hacer esto por mí. Debes cumplir esto. Tú no estás a la altura. Yo lo estoy dando todo. Tú no estás dando nada. La Biblia dice que nosotros siempre debemos esperar todo lo bueno de los demás. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. Esperar lo bueno de los otros. Pero cuando nuestros deseos no están siendo satisfechos y cuando creemos que tenemos una excusa para ocultar esos deseos que ya se convirtieron en pecado, en una exigencia en nuestra vida, entonces nos sentimos en la autoridad, en el permiso de juzgar, de cargar, de imponer un peso sobre aquellos que no están cumpliendo esas expectativas en nuestra vida. Es lo que sucede muchas veces con los hijos. Yo lo he dicho otras veces, y no es una frase mía, yo creo que se la escuché al pastor Sugel Michelén hace muchísimos años. Nuestros hijos no son nuestro departamento de relaciones públicas. Muchos de los conflictos que vienen con nuestros hijos no son ni siquiera por sus comportamientos, es porque creemos que ellos no se están comportando en la medida del padre que nosotros somos. Porque creemos que están enviando un mal mensaje acerca de nosotros. Creemos que están comunicando algo malo de nosotros. ¿Cómo se atreven a portarse mal para que la gente piense que yo soy un mal padre? Y mira cuánta tiranía hay detrás de eso. Y todo lo que creemos que es un amor genuino por nuestros hijos y una preocupación porque se comporten y se conduzcan de manera piadosa, termina convirtiéndose en un acto idolátrico y de juicio que termina cargándolos a ellos con una responsabilidad que de veras deberíamos estar admitiendo y administrando nosotros. Si no nos cuidamos, estas expectativas pueden convertirse en condiciones y normas que usamos para juzgar a otros. Entonces no damos el beneficio de la duda, no damos independencia a las personas para que actúen de acuerdo con esa independencia. Podemos tener desacuerdos, claro, podemos estar en desacuerdo con las personas. No tenemos que estar todo el tiempo esperando que la gente esté de acuerdo con nosotros. ¿Pueden las personas hacer cosas que al final terminen afectándonos negativamente? Sí, ¿y por qué esperar que nunca nadie haga algo para afectarnos? Pero cuando les imponemos el costal de nuestro deseo, le estamos diciendo, mira, llévame esta carga. Necesitas satisfacer este deseo mío. Necesito sentirme amado, necesito sentirme querido, necesito sentirme aprobado, necesito sentir que soy buen padre, necesito sentir que la gente vea que soy un buen esposo. Lleva este bulto por mí. Y cuando vemos que el otro está diciendo, no puedo llevar esa carga, decimos, eres demasiado débil, no me amas, no me quieres, no estás satisfaciendo mis expectativas. Y yo estoy poniendo esto en los términos que lo estoy poniendo justamente porque es así como se ve, tirano, perverso, maligno, aun cuando se disfrace de piedad. Cuando se disfrace de un deseo justo. Entonces, cuando se rehúsan a hacerlo, cuando dicen, no, yo no puedo llevar esa carga, o cuando definitivamente muestran que no pueden llevar esa carga, los condenamos en nuestro corazón, los condenamos con nuestras palabras, los tachamos, les ponemos una X y nuestros conflictos siguen creciendo. Yo conozco personas que tienen muchísimas relaciones, pero el día que una de esas relaciones le falla, es como si le pusieran una X a la persona. No existe. Lo tachan de por vida. Y podrá tener razón en el hecho de que la otra persona hizo algo que probablemente fue algo de lo que ni siquiera se dio cuenta que estaba violando una expectativa falsa en el otro. Pero la expectativa de él era tan alta que cuando no la vio cumplida dijo, yo no puedo tener una relación con esta persona. Y la cortan definitivamente. Y yo, de nuevo, traje esto al plano en el que se lo estoy presentando porque es allí donde se ve en vivo y en directo, se ve en la vida real. Todo eso pasa en nuestro corazón, todo eso pasa en nuestros pensamientos, pero estamos mandando tantas señales de él debió cumplirlo, o ella debió hacerlo de esta manera, o ella debió decirme esto, él debió actuar de esta manera, y estamos mandando tantas
mantos de justificación para las acciones que no vemos que el problema está dentro de nuestro corazón. Que el conflicto empezó a surgir cuando yo puse expectativas demasiado altas y cuando esas expectativas no se cumplieron. Y entonces estoy culpando al que no cumplió las expectativas en lugar de culparme a mí de tener deseos demasiado ambiciosos y de tener poco control sobre mis propios deseos. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? El castigo. Castigo a la persona. Y otra vez volvemos a nuestro embudo. Porque es que una cosa va llevando a la otra. Tengo un deseo que se convierte, y aquí es donde el deseo se transforma, en la parte amarilla. Ya me da hasta pena mostrar ese embudo por la G. Tengo un deseo, el deseo se convierte en una exigencia, y allí se transforma en ídolo, y luego empieza a dañar la relación, a condicionar mi relación con el otro. Entonces lo juzgo. Y finalmente, como no es una relación de la que no puedo deshacerme, no me puedo ir de la casa, no puedo cambiar de familia, no me quiero ir de la iglesia, ni estoy dispuesto a asumir el costo que eso tiene, me tengo que quedar ahí. Y en lugar de tomar el camino de reconocer que nuestros deseos y nuestras exigencias impusieron una carga que otros no tenían por qué llevar, y buscar la reconciliación, el arrepentimiento y alivianar la carga en los otros para poder facilitar la paz, lo que hago es que avanzo o desciendo y entonces castigo. ¿Cómo se ve ese castigo? Bueno, los ídolos siempre exigen sacrificios. Todo ídolo exige un sacrificio. No sé si usted tiene en su mente esta imagen de los ídolos que se menciona en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que debían ofrecerle sacrificios como Baal, etcétera, etcétera. Cuando alguien no logra satisfacer nuestras demandas y expectativas, nuestro ídolo exige que sufra. Merece sufrir porque no ha satisfecho mis expectativas. Ahora, sea deliberadamente o sea inconscientemente, siempre encontramos formas de dañar, lastimar a las personas para que cedan a nuestros deseos, para que satisfagan nuestro deseo de sangre en el altar de nuestra idolatría. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver un poquito sobre eso ahora, pero es importante que entendamos que cuando lo hacemos, estamos en esencia colocando a los demás, como Abraham puso a Isaac en el montículo para ser sacrificado. Dice el autor, no con cuchillos paganos, sino con el filo agudo de nuestra lengua o de nuestra indiferencia. Y solo cuando ceden, entonces nuestro deseo, a nuestro deseo, entonces los soltamos, los dejamos libres. Pero hasta que no lo hagan, no vamos a dejar de infligirles dolor. Castigamos a quienes no se inclinan, entre comillas, no se inclinan ante nuestros ídolos de numerosas otras formas también. ¿Saben? Y esto se parece mucho a lo que hacen los niños pequeños. Es porque esto viene de fábrica, mis hermanos. Cuando un niño pequeño no tiene un deseo satisfecho, ¿qué hace? Una pataleta. Se tira de espalda, se revuelca, se ensucia. ¿Sabe qué hay detrás de eso? Él está castigando con la vergüenza a su padre. O está castigando con la incomodidad. No voy a hacer que te sientas cómoda o cómodo. Voy a hacer lo posible para que estés incómodo. Voy a hacer lo posible para castigarte. Y entonces el niño se revuelca y se tira de espalda y grita y hace una pataleta, etcétera, etcétera. Bueno, puede que como adultos nosotros no lleguemos a ese punto.
pero el motivo sigue estando ahí intacto. Imponemos culpa en el otro, mostrando a veces miradas de dolor, actitudes indiferentes, conduciendo a la otra persona a la pena, a la vergüenza. Otros recurren a la violencia física o al abuso. Otros a la manipulación. En el caso de las relaciones conyugales, por ejemplo, las mujeres pueden llegar a ser muy tentadas en esa área de la manipulación. Como en 1 Corintios 7. El castigo de la indiferencia. A medida que crecemos en nuestra fe y nuestra conciencia del pecado va creciendo, la mayoría de nosotros reconocemos y rechazamos formas abiertas de atentar contra el otro o de castigar. Pero el ídolo continúa ahí. Y entonces eso es como cuando tú tienes agua en el techo. Dicen los que son expertos en gotera, el agua siempre encuentra un lugar por donde filtrarse. Entonces dice, yo soy creyente, ya no puedo andar enojado, ya no puedo andar teniendo 3, 4 semanas sin hablar con mi esposa. Entonces buscamos formas más sutiles de castigar a quienes no sirven a nuestros deseos. Una de esas formas, tal vez la más habitual, es retirarnos de la relación. Es una forma de lastimar. Esto puede incluir, oiga esto, actuar fríamente hacia la otra persona. Retirar el afecto o el contacto físico. Mostrarte triste o apesadumbrado. Quiero cargarte de culpa. Quiero que sepas que me siento mal por ti, que tú eres el culpable. Quiero que sientas que estoy enojado y sepas que tú eres la causante de este enojo. Quiero que sepas que estoy herido o herida y que tú eres la causante de esta herida o el causante de esta herida. Rehusar a veces el contacto físico, rehusar mirar a la otra persona, a los ojos. O abandonar la relación por completo, romperla. Me voy a la casa de mi mamá. Me voy a la casa de mi amiga, de mi amigo. Esa es una de las formas en las que queremos infringir castigo porque el ídolo no está recibiendo sangre en el altar. No estoy recibiendo la adoración que merezco. Y otra forma es el envío de indirectas sutiles. Yo creo que todos estamos familiarizados con eso. Esas palabras que se dan sin mirar a la cara. Ajá. Que usualmente van acompañadas de sarcasmo. ¿Verdad? Eso también se convierte en una forma de infligir castigo. Y ojo, mis hermanos, porque a veces nosotros ignoramos el significado que eso tiene. Y creemos simplemente que lo que hacemos está justificado porque yo necesito que alguien satisfaga mi deseo. Y cuanto más conscientes somos de la influencia que ejercemos en la relación, más tentados somos a infligir formas de castigo. Voy a poner un ejemplo. Proverbios 27:15, y es un ejemplo que también pone el autor aquí, dice, gotera constante en un día lluvioso es la mujer que siempre pelea. Dice, una mujer tiene la capacidad única de fijar el clima de un hogar. Si no tiene cuidado, puede pervertir ese don y usarlo para crear un clima irritable, desagradable e incómodo que le dice a su familia lo siguiente: o se ponen en línea con lo que yo quiero o sufrirán. Y eso no pasa solo con las mujeres. Yo creo que pasa con los hombres también. Pero en cierto sentido creo que la Biblia destaca aquí en Proverbios este aspecto de la influencia que representa anímicamente la mujer en el hogar. Y entonces como ella es consciente de esa influencia, ella dice, ok, entonces ahora yo voy a portarme de esta manera.
Y ese comportamiento empieza a generar un clima, un ambiente. ¿Por qué? Porque ya está reclamando un deseo que no está siendo satisfecho. Y todos los que están a su alrededor deben sufrir hasta que ese deseo no sea satisfecho. Una verdadera tragedia esto. En vez de confiar en los medios de la gracia de Dios para santificar a su familia, en vez de confiar y de ver lo importante que es su influencia en la familia, cómo puede beneficiar y servir a otros, que es lo que el Evangelio enseña, dicen, no, voy a usar esta influencia para reclamar algo que me satisfaga a mí. A mí. Como enseña Santiago 4, del 1 al 3, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Fue el pasaje que leímos al principio. ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Lean ese pasaje con detenimiento. Ustedes codician, lo estoy leyendo lentamente a propósito, codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Ok. Un deseo no satisfecho me lleva a reclamar o a castigar. Esto es un ejemplo extremo, por supuesto. Pero míralo ahí. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. Tienen envidias, tienen deseos ilícitos, exigencias ilícitas, segundo aspecto del embudo, recuérdenlo. Y como no la tienen, por eso combaten y hacen guerra. Pero ¿saben dónde está el problema? Que están buscando eso donde no deben, en las personas. Y el único que puede proveer eso es el Señor. Y por eso Santiago termina diciendo, no tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Allí es donde está la raíz del problema. Deseos personales insatisfechos porque esperamos que otros los satisfagan. Y cuando no se satisfacen, entonces el conflicto surge. Pero si vamos al Señor, entre más completos estamos en el Señor, más satisfechos estamos en el Señor, menos vamos a necesitar de los demás para nuestra propia paz. Ya estamos terminando. Y esto a manera de cierre. Infligir dolor a otros es una de las señales más seguras de que hay un ídolo gobernando nuestro corazón. Y es una pregunta que hay que hacernos. ¿Estoy actuando de manera que quiero infligir dolor al otro? Si la respuesta es sí, la otra pregunta es, ¿qué deseo no satisfecho me está impulsando a esto? Y si la respuesta es este deseo, entonces, ¿cómo el Señor puede ayudarme a estar bien y ser la respuesta para ese deseo? Cuando nos encontramos castigando a otros de esta manera, sea deliberada y abiertamente o inconscientemente y sutilmente, es una verdadera advertencia de que alguien distinto de Dios está gobernando nuestro corazón. Y a manera de conclusión, sacar la viga de nuestro propio ojo implica mirar en nuestro corazón e identificar qué es lo que nos está gobernando. La mayoría de los conflictos vienen por un corazón amargado, que a su vez está amargado por deseos insatisfechos. Y eso es un doble problema. ¿Por qué? Rompe la paz, es decir, trae conflictos y es el reflejo de que hay un ídolo gobernando en el corazón. Hay un ídolo gobernando en el corazón. La próxima clase, si Dios lo permite, vamos a abordar la cura para eso. ¿Cómo podemos nosotros encontrar el camino correcto? Que fue el primero que yo les puse de alternativa cuando no podemos romper la relación, tenemos dos caminos. No sé si se acuerdan, creo que en la diapositiva esta de aquí, de las primeras, esta. Tenemos el camino de confiar en Dios y encontrar mi realización en Él. Bueno, de eso vamos a estar hablando la semana que viene.
¿Cómo puedo encontrarme satisfecho en el Señor de modo que mis deseos no me lleven a poner una carga sobre otro, que al mismo tiempo se convierte en una exigencia y que al mismo tiempo se convierte en un motivo para juzgarlos si no la cumplen y al mismo tiempo un motivo para castigarlos hasta que la cumplan? ¿Cómo puedo estar satisfecho y lleno en el Señor?